Y a su nombre. Muy bien, tomen asiento. Dios los bendiga. Bien, el día miércoles no es a las 20 horas, es 19 horas como siempre. Amén. Porque habló mucho y se le escapó 20 horas en vez de 19. Amén. Muy bien. Gracias, Señor. Bien, vamos a hablar de algo acerca de lo que nos pasa muy seguido. O sea, creo que a casi todos nos pasa que venimos a la iglesia y es como que los que están cerca nuestro no nos creen. O sea, no nos creen, no, sí nos creen, pero es como que no creen que Dios está transformando nuestras vidas, nos está cambiando, que nosotros queremos ser distintos, diferentes. Vos venís a la iglesia, a veces venimos una vez a la iglesia. Le contamos a nuestra familia, vos decís, no sabes, fui a la iglesia. Ah, mirá. Y después te enojás con alguien ahí en la casa o, ay, mirá, menos mal que fue a la iglesia. O sea, pará, fui una vez sola. O sea, que quieren como que, viste, vamos a la iglesia y quieren que ya seamos todos santos. Amén. Y no es así. No es así. Es un proceso. Es un proceso. Dios tiene que moldear nuestro carácter. Dios tiene que transformarnos. ¿Sí? Nosotros, o sea, en el idioma cristiano, nosotros tenemos que morir a la carne. Tenemos que alcanzar un día a poder decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, nosotros tenemos que reflejar a Cristo, mostrar a Jesús a través de nuestras vidas, pero eso lleva tiempo, no que uno viene 2 veces a la iglesia y ya está. Sí hay cosas que son espirituales y sí hay cosas que Dios las cambia en un segundo, ¿sí? Pero eso es espiritual, no es algo que nosotros tiene que ver con nuestro carácter. Nuestro carácter lleva tiempo cambiarlo. Pero, por ejemplo, si vos venís con depresión, si vos venís con fobia, Dios te transforma en un segundo, porque eso es espiritual. Eso es espiritual. Vos no naciste con depresión, vos no naciste depresivo. Amén. Los bebés no nacen depresivos, no nacen con fobias. Vos a los bebés le apagás la luz y no es que se largan a llorar porque le apagaron la luz. No tiene fobia. Eso es algo que por alguna circunstancia, por alguna situación, le dimos lugar, ¿sí?, al enemigo, y el enemigo entra en nuestro pensamiento y empieza a trabajar. Y ahí es donde cuando apagan la luz nos agarra desesperación, cuando estamos encerrados nos agarra desesperación, cuando subimos, cuando bajamos, hay un pensamiento que no es tu pensamiento, es la voz de un espíritu inmundo que te habla y que te dice, te vas a morir, te vas a quedar encerrado, nadie te va a venir a buscar. Y entonces uno se empieza a desesperar. Eso, cuando uno viene así, ¿sí?, con depresión, con un problema espiritual, oramos y ese demonio se tiene que ir. Y vos que estabas depresivo, ¿sí?, que no querías ni salir de tu habitación, no querías ni bañarte, viniste a la iglesia, oramos por vos, llegaste a tu casa y organizaste, ¿sí?, una fiesta de despedida de la depresión. Y invitaste a toda tu familia y te bañaste y te pusiste linda, te pusiste lindo, y al otro día ya estás buscando trabajo, y al otro día, porque fue espiritual, era algo espiritual. Amén. Bien, pero como les decía, lo demás lleva un proceso y a veces los demás no ven ese proceso. Nosotros venimos a la iglesia, queremos cambiar, por ahí tenemos mal carácter o por ahí tenemos problemas, ¿sí?, nuestros, y entonces Dios
va cambiando ese carácter, pero es un proceso, es algo más lento. Y entonces los que están al lado nuestro nos ven a nosotros y no ven a Jesús todavía. Y bueno, y lo mismo le pasó a Jesús. Lo mismo le pasó a Jesús. Y si le pasó a Jesús, dijo, si a mí me hacen esto, imagínense a ustedes. Claro, Jesús hasta los 30 años nunca mostró que era el Hijo de Dios. Hasta los 30 años Jesús era una persona normal. Y entonces imagínense sus hermanos. Imagínense sus hermanos que les habían dicho, tal vez su mamá, tal vez le contó, o tal vez no, porque por ahí de repente no lo iban a entender. Pero ellos en algún momento se dieron cuenta o les dijeron que Jesús, su hermano mayor, era el Mesías. Pero ellos vieron a un chico igual que ellos. Ellos vieron a un chico, un muchacho, igual que ellos. Tal vez alguno de sus hermanos era en algunas cosas mejor que Jesús. Tal vez era mejor que Jesús. Que vos tengas la unción de Dios y que vos, no quiere decir que en cosas carnales seas mejor. Me acuerdo que jugábamos un campeonato de la iglesia al fútbol y con el equipo con el que yo jugaba llegamos a la final y jugábamos contra otro equipo. Jugamos la final, empatamos y vamos a penales. Imagínense, íbamos a penales, patea uno, patea el otro, patea el otro, patea. Y yo voy a patear el último. Soy el pastor. No la puedo errar si toda la unción está sobre mí. Los ángeles me acompañan. Pateé a la tribuna. Todavía los chicos no pueden creer. ¿Cómo erró el pastor? Todavía no lo pueden creer. Pero soy humano. Soy pastor, no jugador de fútbol. Soy buen pastor, pero para jugar al fútbol soy medio patadora. Y entonces, con Jesús, también seguramente pasaba lo mismo. Seguramente. Y aunque Jesús se hubiese esforzado por mostrar que era un muchacho diferente, que era un muchacho distinto, que era un muchacho que hacía todas las cosas bien, y nos cuesta muchas veces, el enemigo te empieza a meter la duda en tu corazón. Empieza a meterte dudas en tus pensamientos. No, terminas cosas que es imposible que no creas, terminas dudando. Imagínense, hasta María dudó. Hasta María dudó en un momento. Había una vez, Jesús estaba predicando y entonces llegan, era como el miércoles, viste que el miércoles no entraba nadie acá, nadie entraba. El que llegaba tarde se tenía que quedar afuera. Y de repente le vienen a decir a Jesús, Señor, afuera está tu madre y tus hermanos. Y Jesús, ¿sabe lo que le respondió? Mi madre y mis hermanos son ustedes, los que escuchan mi palabra y la ponen por obra. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento la madre y los hermanos de Jesús no le estaban creyendo. No le estaban creyendo a Jesús. Y hay momentos, hay circunstancias que por más que venga alguien, un profeta, y el profeta viene, se para delante tuyo y te dice, vos sos Jonathan. Sí. Jonathan, esta mañana te pusiste de rodillas y le dijiste al Señor, Señor, ¿hasta cuándo voy a tener que pasar esto? El Señor te dice, ya se terminó. Se terminó. De ahora en adelante, yo voy a estar con vos todo el tiempo y te vas a dar cuenta, porque nunca dejé de estar al lado tuyo. Jonathan dice, no te lo puedo creer.
¿Quién le dijo al profeta que yo a la mañana me puse de rodillas y que yo a la mañana le pregunté, ¿hasta cuándo, Señor? Tengo que vivir así. ¿Quién le dijo? Y entonces no hay duda de que Dios le habló. No hay dudas. Él no tiene dudas. Pero pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y él no ve lo que estaba esperando ver. Y dice, che, o capaz que le contaron al pastor, ¿no? Imposible que alguien le cuente. Capaz que Celeste me escuchó y esta Celeste más chusma, capaz que lo llamó a Cachito y le dijo, ay, pastor, recién lo vi a Johnny que estaba de rodillas preguntándole al Señor hasta cuándo. Y seguro el pastor le contó al profeta. El diablo te empieza a meter dudas. ¿Para qué? Para que no creas. Porque el que duda no recibe. Y si no recibe, porque no cree. Escuchen, María, se le apareció el ángel de Jehová. Le dijo, María, bendecida, bienaventurada, bendita entre todas las mujeres. El Señor te eligió. Vas a dar a luz un hijo. Ese hijo va a ser el Hijo de Dios. Pero yo no estuve con ningún hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y vas a quedar embarazada. Y tu hijo va a ser el Mesías. Hágase en mí según tu palabra. María, y quedó embarazada. Imagínense primero qué valiente María, porque le dijo, hágase en mí según tu palabra. Después ella tenía que ir y decirle a José, José, estoy embarazada. Vino un ángel y me dijo que quedé embarazada del Espíritu Santo. José, me estás cargando. Andá con el ángel y déjame a mí tranquilo. Andá con tu ángel. No voy a denunciarte para que no te apedreen, pero andate con tu ángel tranquilita. Y ese mismo ángel se le apareció de noche a José y le dijo, José, María está embarazada de Dios. Entonces José ahí creyó y dijo, bueno, vos tenés que hacerte cargo de ese muchacho, vos vas a ser el papá acá en la tierra de ese muchacho. Él va a ser el Mesías. Entonces se acomodaron todas las cosas. Pero María vio al ángel y de repente, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que después estaba del lado de los hermanos que dudaban? ¿Cómo puede ser? La duda es un espíritu muy fuerte, se agarra de cualquier cosa y te convence para que dudes. Te convence para que dudes. Tal vez Jesús se engripaba, tal vez Jesús se cayó de un burrito, de un caballo, se lastimó y la duda le venía a decir, pero si es el Mesías, ¿cómo se va a lastimar? Si es el Mesías, ¿cómo va a tener fiebre? Este es normalcito, este es igual a todos. Tal vez momentos en la vida de María, los hermanos mismos, porque también la duda es contagiosa. Estamos todos esperando a alguien, a la novia, siempre tenemos que esperar a las novias. Ahora vamos a imponer una, el novio llega último. Primero viene la novia y se sienta ahí, después viene el novio abrazadito, así, agarradito, tan. Al revés vamos a hacer, siempre hay que esperar a las novias. Pero de repente, el novio está ahí sentadito, esperando, tranquilo. Y viene alguien y le dice, che, ¿vendrá? Porque ¿viste qué cara enojada que tenía el otro día? ¿Viste cuando ella te preguntó, ¿está bien este peinado? Y vos no le dijiste nada. ¿Viste cómo se enojó? Che, ¿vendrá? Y al ratito viene otro y le dice, che, parece que no viene. Ay, y el novio empieza a dudar, porque la duda es contagiosa. Y tal vez los hermanos de Jesús la hicieron dudar a María. Ella vio el ángel, no puede ser, pero sí. Juan el Bautista
Juan el Bautista, primo de Jesús, le contaron todo le contaron. Que él iba a ser el que iba a preparar el camino del Mesías. Todo se estaba dando, todo se estaba dando. Él estaba bautizando a la gente en el Jordán, la gente venía al Jordán y de repente viene Jesús. Y Juan el Bautista dice, este es del que yo le estoy hablando. Del que yo no merezco desatar el cordón de sus sandalias. Cuando Jesús se le acerca, Juan el Bautista le dice, vos me tenés que bautizar a mí. Y Jesús lo mira y le dice, no, es necesario que cumplamos con todo. Juan el Bautista lo bautiza. Cuando sale de las aguas, el Espíritu Santo en forma de paloma se posa sobre Jesús y se escucha una voz del cielo. Se escucha la voz de Dios. Todos la escucharon. Dice, este es mi Hijo amado. A él oíd. Todos la escucharon. Juan el Bautista la escuchó. Ahora, cuando las circunstancias se pusieron difíciles, resulta que a Juan el Bautista lo meten preso, lo ponen en un calabozo. Ahí en un calabozo, imagínate, la duda, cómo le hacía la cabeza. Si vos tenías que preparar el camino del Señor, ¿qué estás haciendo acá encerrado? ¿Cómo te van a meter preso? Te van a cortar la cabeza, parece que vienen a buscarte. En cualquier momento te van a matar. ¿Y cómo? Si vos eras el que iba a preparar el camino del Señor, ¿cómo puede ser que te van a matar? Y entonces ahí, en ese lugar, en esa circunstancia difícil, en ese momento difícil, vino la duda. Tú. ¿Y saben qué hizo Juan el Bautista? Mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Jesús, dice Juan el Bautista, si sos vos o tenemos que esperar a otro. ¿Cómo vas a preguntar eso? Si vos viste la paloma, si vos escuchaste la voz del cielo cuando Dios habló, si vos escuchaste, ¿cómo ahora dudás? ¿Cómo dudás? Nuestro peor enemigo es la duda. Hay cosas que Dios te dice, hay cosas que Dios te promete. Pero cuando las circunstancias se ponen difíciles, cuando nos empiezan a apretar, entonces empieza a tomar terreno la duda en nuestro pensamiento. ¿Será así? ¿Será verdad? ¿Dios será de verdad? ¿Cumplirá? La Biblia la escribió Dios. Y ahí empezamos. Y dudamos y el que duda no recibe nada. Y entonces eso es lo que muchas veces esperan de nosotros. Esperan que nosotros mostremos a Dios y no nos creen. Y se burlan de nosotros y miren lo que pasó con los hermanos. Jesús tenía hermanos, ¿sí? Y miren lo que pasó. Dice, así que Juan 7:3. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece, porque yo testifico que sus obras son malas. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros somos transformados, nos volvemos en hijos de Dios. Y ahí empieza el cambio, tiene que empezar el cambio. Y ahí es donde nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Para la gente del mundo, cualquier tiempo es bueno. Para la gente del mundo que no conoce a Dios,
Cualquier tiempo es bueno. Jesús le dijo, para ustedes todos los tiempos son buenos, pero para mí no. En otro pasaje le dice, lo que el Padre me dice que haga, yo hago. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando vos aceptás a Jesús, cuando vos te convertís al Señor, tenés que empezar a cambiar en esas áreas, rendirte al Señor. Porque si el Señor te dice esto no, es para bendecirte. Si el Señor te dice esto no lo hagas, si vos lo haces, tarde o temprano te va a traer problemas. Entonces, dice, los tiempos no son, mis tiempos no son igual que tus tiempos. Para vos cualquier tiempo es bueno. Hoy, por ejemplo, los jóvenes se conocen, se casan y se van a vivir juntos. Cualquier tiempo es bueno. Sí, en cambio, si vos sos un joven cristiano, vos tenés que preguntarle al Señor. Señor, ¿este muchacho es para mí? ¿Esta chica es para mí? Algunos que están acá dicen, ¿por qué no le pregunté al Señor antes? ¿Por qué no le pregunté? Pero es así. Dice, y el mundo, dice, a ustedes el mundo no los aborrece, a mí sí. A ustedes el mundo no se burla de ustedes, de mí sí. ¿Por qué? Y porque yo hago las cosas bien y digo las cosas malas que hacen. Hay muchos de nosotros que venimos a la iglesia, pero nunca tuvimos un encuentro con Dios. Entonces, al no tener un encuentro con Dios, lo vemos a Dios, pero lo vemos como lo veían los hermanos. No lo vemos resucitado. Lo vemos como lo veían los hermanos. Sí, Dios, pero es mentira, nos engañamos a nosotros mismos. Es como dijo Jesús, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos ido a la Iglesia Católica, todos sabemos el más importante de los mandamientos, todos lo sabemos. El más importante de los mandamientos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero nunca lo hicimos. Nos engañábamos a nosotros mismos. En vez de ir a misa nos quedábamos mirando el partido. En vez de ir a misa y amar a Dios sobre todas las cosas, nos quedábamos con nuestra suegra. O sea, imagínate hasta dónde llegaba el amor a Dios. Preferías estar con tu suegra antes que ir a misa. Entonces nos engañamos. ¿Pero por qué? Porque no conocemos a Dios. Porque no conocemos al Dios resucitado. ¿Qué es lo que le pasaba a los hermanos de Jesús? Ellos esperaban otra cosa. Y entonces nuestra vida es una vida sin ese conocimiento de Dios. Muchos, como decía, muchos de los que están acá, de repente vinieron a la iglesia porque les gustaba una chica o un chico. Vinieron a la iglesia porque la mamá y el papá son cristianos y ellos nacieron y vinieron a la iglesia. De chiquitos fueron a la escuelita, esto, lo otro, y ya está, están acá. Y saben que tienen que venir a la iglesia. Otros vinieron a la iglesia obligados. Si no vas a la iglesia nos separamos. Otros vinieron a la iglesia por interés, a buscar trabajo, o porque creen que si vienen a la iglesia Dios los bendice, hasta el día que ya después no los bendice más y dejan de venir a la iglesia. Pero no tuvieron un encuentro con el resucitado, con Dios. Muchísimas veces hablábamos con Alejandro y él me decía, yo no siento lo que los demás sienten. Yo nunca tuve un encuentro con Dios. Nunca tuve esa experiencia. Yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios nos bendice porque los veo a ustedes. Pero yo eso nunca lo viví. Y a veces me cuesta creerlo. Hasta muchas veces hablamos de esto, muchas veces charlamos. Hasta el día en que él se encontró con Dios.
hasta el día que él se encontró con Dios. Y entonces ahí su vida cambió. Pero muchos de nosotros venimos a la iglesia y no tuvimos un encuentro con el resucitado, con Dios. Vos necesitas pedirle al Señor: Señor, yo quiero encontrarme con vos. Yo quiero tener un encuentro con vos. Y no te imaginé que va a ser en un café o, bueno, a ver, ¿cuándo arreglamos? ¿Voy un rato más temprano al culto? No. No. Va a ser en un momento de tu vida muy importante. Muy importante. Si vos no conoces a Dios, va a ser en un momento muy importante de tu vida. Un amigo, tengo muchos casos, más de hombres, ¿no?, que me cuentan y que me han dicho: yo llegué a un momento, pastor, que le dije al Señor: Señor, si existís, que suceda esto. Si existís, sacame de esta. Tengo un amigo que tenía las manos todas lastimadas. Llegó el invierno y en invierno era peor. Se le hacían llagas, se le cortaba toda la mano y le dolía muchísimo, muchísimo. Y iba a la iglesia y todo. Pero nunca había tenido un encuentro con Dios. Y un día que le dolían muchísimo las manos, él agarró y le dijo: Señor, si existís, saname las manos. Y Dios se las sanó. Dios le sanó las manos. No quedan dudas de que Dios existe para él. A él se le presentó el Jesús resucitado y le dijo: acá estoy. Acá estoy. Y eso es lo que necesitamos muchos de nosotros. Tener ese encuentro con Dios. Que Dios te diga: acá estoy. Resucité. Uno de los hermanos de Jesús se llamaba Santiago. Uno de los hermanos de Jesús se llamaba Santiago. El otro se llamaba José. Otro se llamaba Simón. Y otro se llamaba Judas. ¿Sabían eso ustedes? ¿Sabían que Jesús tenía 4 hermanos? Che, me miran así como diciendo: ¿sí o no? Sí. Mateo 13:55 dice, en Mateo 13:55 dice que estos eran los hermanos de Jesús. Y uno de esos hermanos se llamaba Santiago. No creía en Jesús. Ninguno de los 4 creía en el Señor. Pero cuando Jesús resucitó, dice, perdón, les estaba contando que no creían, hasta decían que Jesús estaba loco. Los mismos hermanos decían: no, está loco, está chiflado. A veces van a decir eso de vos. Cuando vos estés predicándole a la gente de tu familia, a tus mismos hermanos, o algún pariente que vino, o alguien, vos le vas a hablar del Señor y tus mismos hermanos dicen: está loco. De atrás, viste, vos no los vas a ver, pero le van a hacer señas: está loco, no le des bolilla. Y dice Marcos 3:20, dice: luego Jesús entró en una casa y se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus hermanos, salieron a hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí, está loco. Los fariseos decían: sí, está endemoniado. Por Belcebú echa fuera a los demonios. Por Belcebú sana a la gente. Estos hermanos, que claro, se esperaban por ahí otra cosa de Jesús. Estos hermanos decían que él estaba loco, como por ahí tus hijos, tu papá, tu mamá, tus hermanos, dicen eso.
¿Para qué vas a la iglesia? Ahí están todos locos. Otra vez fuiste a la iglesia, diezmaste, te sacó la plata el pastor, ¿no es cierto? Eso es todo mentira. Así te empiezan a hablar. Todos te dicen así. Se burlan de vos. Porque no entienden. Creen que estás loco. Creen que te lavaron la cabeza. Dicen, ahí te lavan la cabeza. No te dejan hacer esto, no te dejan hacer aquello, no te dejan hacer el otro. ¿Te pasó? Y a veces nosotros sufrimos por nuestros hermanos. Sufrimos por nuestro papá, sufrimos por nuestra mamá. Porque no entienden y se ponen en contra de nosotros. Y cada vez peor. Hay una promesa de parte de Dios que dice, serás salvo tú y toda tu casa. Dios te lo prometió. Y si Dios lo prometió y vos lo crees, Dios lo cumple. Pero vos no tenés que darle lugar a la duda. Vos no tenés que dudar. Vos no tenés que decir, no, ¿qué va a venir a la iglesia? Si mirá, ahora está en esto. Ahora está en esto. Ahora tiene este vicio. Se fue a vivir acá, se fue a vivir allá. Nunca va a venir a la iglesia. No, se casó con esta que nunca lo va a llevar a la iglesia. Se casó con este que nunca la va a llevar a la iglesia. No pienses así, no mires las circunstancias. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. No necesitas que venga un profeta y que te diga, serás salvo tú y toda tu casa. No, te lo dijo el Señor. Te lo dijo Jesús. Pero no dudes. No dudes. Mira, cuando Dios promete, Dios cumple. Y Dios va a hacer lo imposible, lo que sea, para que su promesa se cumpla. Y esa promesa de parte de Dios también era para Jesús. Imagínate que el primero que tiene que recibir todas las promesas es el Señor. Él es nuestro ejemplo. Dijo Dios, los que creen en mí impondrán manos y los enfermos se sanarán. El primero que lo tenía que demostrar era Jesús. Cuando Juan el Bautista viene y le pregunta, ¿sos vos o tenemos que esperar a otro? ¿Qué le mandó decir Jesús a Juan? Juan, díganle a Juan que los demonios se van, los enfermos se sanan, los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen. Como diciendo, estoy haciendo lo que dice la Biblia que tengo que hacer. Y si la Biblia dice, serás salvo tú y toda tu casa, el primero que tiene que vivir eso es el Señor. Amén. Y mira lo que hizo el Señor y lo que puede llegar a hacer el Señor para que se cumpla. Primera de Corintios, capítulo 15. Luego, versículo 7 dice, luego se apareció a Santiago y más tarde a los otros apóstoles. Luego se le apareció a Santiago. Santiago es su hermano. Dice, luego, primero se le apareció a Pedro y dice, a Cefas, se le apareció a Pedro, a Cefas. Dice, y luego se le apareció a Santiago, fue al hermano. Jesús se le apareció a su hermano, incrédulo. Que mientras Jesús estaba vivo, él decía que estaba loco Jesús. Y se le apareció y le dijo, Santiago, yo soy, resucité. Acá estoy. Imagínense Santiago. Hermano, Jesús, perdóname. Yo te traté de loco. No te creí. No te creí.
perdóname. Imagínense esa situación, ese momento. Cuando tu hijo, tu papá, tu mamá, tu hermano estén pasando por esa situación, ese momento, y se le aparezca el Señor. Y el Señor le diga, acá estoy. Acá estoy. Estoy para ayudarte. Estoy para sacarte de este problema. Tu hermano, tu papá, tu mamá, tus hijos van a llorar delante de Dios. Van a llorar delante de Dios. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque cuando se te apareció a vos, vos también lloraste. Cuando vos tuviste ese encuentro con Dios, vos también lloraste. Y vos también le pediste perdón. Y vos también le dijiste, Señor, perdóname por no escuchar antes. Por haber dicho todas las cosas que dije. Así que no importa todo lo que digan, no importa todo lo que hagan tu familia, un día, porque Él cumple su promesa, un día Él se le va a presentar y le va a decir, acá estoy, resucité y estoy para ayudarte, estoy para bendecirte. Y va a venir transformado, va a venir llorando y hasta a vos mismo te va a pedir perdón. Hasta vos mismo te va a pedir perdón. Se le apareció a su hermano. ¿Saben qué es su hermano después? Miren, el que lo decía que era un loco, el que decía que era todo mentira, el que decía que no le creía todo. Su hermano Santiago es el que escribe la carta de Santiago. Su hermano Santiago es, junto con Pedro, uno de los capos de la iglesia. Es uno de los principales de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo viaja a Jerusalén a rendir cuentas, dice, no me encontré con Pedro, pero estuve con Santiago. Estuve con Santiago y hablé con él. El hermano de Jesús no fue uno de sus discípulos, no fue uno de los 12, pero después fue uno de los principales. El otro hermano, Judas, es el que escribió la carta de Judas, que habla tan bien de Dios y que nos anima a que hagamos esto, a que hagamos el otro, y acá y allá. Nos anima. Habla de su hermano como nadie. Tuvo la bendición de escribir una carta, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios. De los otros dos no dice la Biblia, no dice más nada. Pero hay un historiador llamado Josefo que habla, y que gracias a Josefo, porque la Biblia no dice cómo murieron muchos de los discípulos, pero este historiador cuenta cómo murieron muchos de los discípulos. Cómo murió Tomás, cómo murió cómo murió el otro. Y dice que los dos hermanos de Jesús dieron su vida por el Señor. Si bien no eran principales de la iglesia, pero sí testificaban de Dios, predicaban la palabra y rindieron su vida al Señor. Todos sabemos que su mamá María estuvo en la cruz a los pies del Señor hasta el último momento. Después estaba con todos los que estaban en Pentecostés. Serás salvo tú y toda tu casa. Toda la familia de Jesús fue salva. Él se preocupó, resucitado. Después que resucitó, se preocupó para que ellos se conviertan, darle la oportunidad.
Y así como se preocupó por ellos, se preocupa por tus hijos. Se preocupa por tu papá, por tu mamá. Se preocupa por tus hermanos. No mires las circunstancias, no mires cómo están hoy. No mires cómo están hoy. Muchos están tan lejos de Dios. A veces si nos ponemos a pensar y le damos lugar a la duda, decimos, no, nunca, nunca, jamás se va a convertir, jamás. Pero para Dios, nada es imposible. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Así que cuando tu mamá, tus hermanos o algo te traten de loco, te digan algo, otra vez va a la iglesia, vos, ¿cuándo la va a terminar con eso? Vos no contestes nada, vos miralo y vos decís, ya se te va a aparecer el Señor. Y se te van a doblar las patitas, vas a ver. Vas a llorar como un niño. Pero a veces no solamente tenemos, viste que vos decís, pastor, está bien, yo creo que mi familia, pero tengo un amigo. Y mi amigo no tiene a nadie que vaya a la iglesia, nadie. ¿Cómo va a ser salvo él? Porque es mi amigo, pero no quiere saber nada con la iglesia, nada. Me dice de todo porque vengo a la iglesia. Encima dice, yo nunca voy a ir a tu iglesia, y menos porque el pastor es de River. Y yo soy bostero, dice, yo no voy a ir nunca a esa iglesia. Vos miralo y decirle, ya vas a caer. Porque lo único que tenés que ver vos en tu amigo es cómo es su corazón. Porque la mayoría viste que hay gente que vos decís, le falta venir a la iglesia nomás. ¿Te diste cuenta que hay gente así? Hay gente que vos decís, tendría que venir a la iglesia, es tan bueno. Y hay alguno que vos decís, esta nunca va a ir a la iglesia, jamás. ¿O no? Bueno, si vos sentís que tu amigo es bueno, tiene un corazón bueno, el Señor también le va a dar una oportunidad. El Señor también se le va a aparecer. ¿Y tengo un ejemplo? Sí, tengo un ejemplo. El apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Porque ante todo, en 1 Corintios capítulo 15, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Pedro, luego a los 12, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se le apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Pedro perseguía la iglesia, Pedro mataba a los cristianos. Los mataba. Los cristianos le tenían miedo a Pablo. Le tenían miedo a Pablo. Pablo veía a un cristiano y hacía que lo apedreen, que lo maten, que lo metan preso. Pero, ¿por qué decimos que Pablo era bueno? Porque él estaba confundido. A él le habían enseñado eso. A él le habían enseñado que esta gente hacía quedar mal a Dios. Y entonces, él se preocupaba para que Dios quede bien. Entonces mataba a los cristianos porque pensaba que los cristianos eran enemigos de Dios. Lo estaban haciendo quedar mal. Y los perseguía y los mataba. Hasta que en un momento, porque tenía un buen corazón, en un momento se le apareció el resucitado. Vos necesitás, si nunca tuviste esa experiencia, necesitas que se te aparezca Jesús resucitado. No el de la Escritura, no el de los rezos.
Tenés que pedirle un encuentro con Dios si nunca lo tuviste. Si nunca lo tuviste, pedirle un encuentro con Dios. Ahora, si ya conoces a Dios, no vengas a decirle, si existís. No, porque vos ya sabés que existe. Ahí tenés que creer. Amén. Ahora no me vengan todos con que, Señor, pastor, le dije al Señor si existe y no me dijo nada. No, tenés que creer. Vos ya sabés que existe. Ya tuviste ese encuentro con Dios. Ya tuviste ese encuentro con Dios. Pero si nunca lo tuviste, pedir al Señor que lo querés ver. Pedirle al Señor que lo querés sentir. Pedirle al Señor que querés que te abrace, que sentir su poder, su amor, su gracia, su misericordia. Querés sentir que Él está al lado tuyo para levantarte y para defenderte siempre. ¿Querés sentirlo? Y si vos ya lo sentiste, quédate tranquilo, quédate tranquila, que también lo van a sentir los de tu casa. Y si tu amigo tiene un buen corazón, también tu amigo lo va a sentir. Amén. ¿De verdad que lo creen? Pónganse de pie.